y aquí nosotros nos quedamos también estudiando las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? No lo oigo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ah, vaya. Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo hoy Mateo capítulo 24. Vamos a leer en el verso 13, un versículo corto, pero con un gran mensaje en realidad para la vida del creyente. Mateo 24:13 dice así: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo repite conmigo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. A lo largo del ministerio de Jesús, Él vio cómo muchas multitudes lo seguían en ciertas oportunidades. Seguían al Señor, pero multitudes, la Biblia dice que multitudes lo seguían. Sin embargo, así como vio que eran multitudes las que la seguían, también pudo ver que multitudes se dieron la vuelta y se regresaron y ya no los volvió a ver. Eso quiere decir que, así lo dice hasta la Escritura en un pasaje: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que sigue al Señor llega a la meta. La clave es esa palabrita que acabamos de leer: el que perseverare hasta el fin. El tema de hoy se titula el poder de la perseverancia. Está claro, hermano, que la experiencia ha demostrado que una de las virtudes más difíciles de permanecer y seguir es la perseverancia. Es una virtud que no mucha gente la tiene, o si la tiene a veces es por un tiempo y luego deja de hacerlo. Esto no solamente en el área espiritual, en el área natural la perseverancia se nota también. Por ejemplo, ahora que estamos tratando de animar y exhortar a nuestros jóvenes que no se queden a medio camino con los estudios, sino que sigan adelante, y estamos tratando de apoyar y de ayudar. Es obvio que mucha gente o muchos jóvenes en el camino se desaniman. Algunos ni siquiera comienzan los estudios, sino de que desde el inicio dicen: yo no nací para eso, dicen algunos. Yo no tengo ganas, a mí me parece que no es para mí. Y bueno, miles de razones, miles. Y muchos simple y sencillamente no arrancan. Otros logran arrancar, ya sea por el empujón de los padres, ya sea por el ánimo de los padres. Logran arrancar, pero no todos logran perseverar y dejan en el camino sus estudios, lamentablemente, y no logran coronar una carrera. Eso es en todas las áreas de nuestra vida. Los médicos nos dicen a veces: mire, usted va a necesitar seguir al pie de la letra una dieta rígida. Aleluya. Y uno comienza la dieta, ¿va que sí? Comienza la dieta y dice: no, si es que el doctor me dijo. Sí, pero ¿cuánto dura? Una semana, 2 semanas, las 3 semanas. Dice: yo he oído esto en algún país del mundo. He oído decir: de algo nos vamos a morir, hermano. ¿Ha oído usted esa frase? ¿Ha oído usted? De algo nos vamos a morir, así que aunque nos muramos, pero comiendo. Bueno, otros no logran seguir las instrucciones, no solo de dieta, sino hasta de medicamentos. Mire, esto se lo va a tomar todo un mes. A los 10 días, como ya se siente bien, yo creo que ya estuvo, ya no es necesario tomarme esos otros 20 días. ¿Ya para qué? Si ya estoy bien, dice.
el tratamiento quedó a medias. Bueno, y podría seguirle diciendo un montón de cosas más. Uno a veces quiere perseverar y dice, hoy voy a ahorrar, este año voy a ahorrar para hacer tal cosa en la casa, comprar una casa o construir una parte, y voy a ahorrar, dice, y empieza, pero no persevera y se queda a medias. La perseverancia es una virtud muy difícil que se desarrolle en el creyente, no porque no se pueda, sino porque nuestra humanidad nos estorba para ser perseverante. Ahora imagínese cuánto más es importante la perseverancia en las cosas espirituales. Tal es así que el texto dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra perseverancia viene de un verbo que se escribe proscatereo. Y oiga lo que significa. Significa no solamente continuidad. Eso es lo que significa el verbo. Continuidad, es decir, algo que no se corta, algo que no se detiene. Eso es continuidad. Eso es perseverancia. Perseverancia es continuidad, es firmeza. Y oiga esta parte, esa palabra de perseverancia en el verbo significa ocuparse de modo incansable en algo. Ocuparse de algo incansablemente. Es decir, algo que obviamente todo esfuerzo, oiga, todo esfuerzo produce cansancio, ¿sí o no, hermano? Pero la perseverancia es aquella que a pesar del cansancio tiene que seguir, tiene que permanecer, tiene que seguir hasta alcanzar la meta. Cuando las hermanas, las mujeres van a tener un bebé, hay un periodo donde el médico le tiene que decir, mire, haga fuerzas, puje, dicen, ¿va? Haga esto, y no pare pues. Y las hermanas cansadas, fatigadas, pero tienen que hacer el esfuerzo, porque es el momento crítico para que el bebé nazca. Incansablemente, eso es perseverancia. Ocuparse en algo sin detenerse. En el campo de la vida espiritual, en el campo de la iglesia, hay por lo menos 4 áreas que el creyente debe de ejercitarse a través de la perseverancia. Estas áreas tienen que ver con la fe, la oración, la comunión de la iglesia y el servicio. Esas 4 áreas no es, diríamos, no es una opción el perseverar. Es una orden de Dios. Debemos perseverar en eso. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra salvación. No que la salvación la alcancemos nosotros. Nosotros no alcanzamos la salvación. Es Cristo el que nos dio la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que ha sido alcanzado por Cristo, el Espíritu de Dios le da la capacidad de perseverar en lo que le han dado, como lo que dice Hebreos. Hebreos dice, hermano, que debemos cuidar. Ay de vosotros si descuidamos una salvación tan grande, dice la Biblia. Ay de vosotros si descuidamos. Eso quiere decir que perseverar, en el caso nuestro, perseverar no es más que cuidar lo que Dios nos ha dado. Eso es todo, eso es perseverar. No porque perseveramos nosotros ganamos la salvación, no. Perseveramos en cuidar lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario y nosotros lo atesoramos como el más grande regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces veamos estas 4 áreas. Estas 4 áreas de perseverancia que usted y yo debemos mantener todos los días de nuestra vida. Número 1, acompáñenme por favor
a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Perseverancia en la fe y la doctrina. Esa es la primera. Debemos ser perseverantes en la fe y en la enseñanza del Señor. Dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice: cualquiera que se extravía, oiga, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Oyó eso? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer área donde usted y yo no nos podemos dar el lujo de no perseverar, es perseverar en la fe y en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque el perseverar es una muestra de que usted y yo tenemos a Dios Padre y a Dios Hijo en el corazón. Pero si no perseveramos, dice la Biblia, es que este no tenía el Padre, no tenía a Dios. ¿Por qué? Porque no persevera, porque se extravió del camino. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo, hermano, en que los tiempos actuales que hoy vivimos no son muy propicios para la fe. Digo, para la fe cristiana. Porque hay fe en muchas otras cosas. Hay fe en el humanismo, hay fe en los demonios, hay fe en los santos. Bueno, digo demonios porque mire, para no llevarlo muy lejos, usted y yo sabemos que hay gente que adora la muerte, ¿o no? Ahí hacen un altar, le ponen velitas, le ponen flores, le ponen un montón de cosas y adoran a la muerte, pues. Fíjese. Algunos ponen en sus carros, dice, la muerte me cuida, dice. Fíjese. Hasta dónde tienen fe. Si podemos verlo desde esta manera, tienen fe. Tienen fe en que la muerte los está guardando. Tienen fe en que la muerte los va a cuidar en tiempos difíciles. Tienen fe en eso. Quiere decir entonces que la fe en otras cosas no es lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es fe en Él. Por eso dice la Biblia, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Va a encontrar fe en otras cosas, pero no en el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se demuestra la fe en Cristo? ¿Cómo se demuestra la fe en Dios? Guardando su palabra, guardando su doctrina. Esto nos lleva a Juan capítulo 6, verso 67. Acompáñenme, por favor. Voy a leer desde el verso 66. Juan 6, 66. Ese es el texto famoso de cuando muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y se fueron. Por eso le dije al principio que el Señor fue testigo de que multitudes le siguieron, pero también vio multitudes irse. Oiga lo que dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros o queréis acaso iros también vosotros? El verso siguiente dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es fe. Fe es la capacidad de no separarnos de Dios, y eso es perseverancia. Podemos desviarnos del camino, podemos irnos para atrás y regresar, pero eso significaría que usted y yo no estamos siendo perseverantes en las cosas de Dios. Y por lo tanto, hermano, quedaríamos lamentablemente, aunque quizás hayamos hecho muchos esfuerzos, pero quedaríamos descalificados del camino del Señor. Por eso no es extraño oír las palabras de Pablo cuando dice: no
no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo, dice. Pablo mismo, usted se imagina Pablo, el perito arquitecto de las doctrinas de Cristo. Él mismo tuvo que decir: no sea que siendo heraldo del evangelio venga a quedar yo descalificado. ¿Por qué descalificado? Porque cualquiera que se desvía, cualquiera que vuelve atrás y cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo va a quedar descalificado. Así haya hecho muchas obras, así haya hecho muchos bienes, pero si se desvía del camino, puede quedar descalificado. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces la perseverancia no es un lujo. La perseverancia no es una opción. La perseverancia es la virtud que te va a mantener pegado a Cristo para no descuidar lo que Dios nos ha dado. Número 2, segunda área donde debemos ser perseverantes. Lo dice Lucas capítulo 18, verso 1. La segunda área es el área de la oración. En muchas ocasiones el Señor habló de la importancia de la oración. Dice así, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar los días domingos. Aleluya. No, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces la oración igual que la doctrina de Cristo, no es una opción. La oración es una necesidad para el creyente, porque la oración es lo que nos permite estar, hermano, unidos a Cristo, mantenernos unidos al Señor. Y por supuesto, usted y yo entendemos que la oración permite comunión. Mediante la oración nos permite resistir los embates o las batallas que tenemos contra el diablo. Si no estamos orados, es decir, póngalo de esta manera, la oración permite una buena comunicación con Dios. La oración permite que nos fortalezcamos en Dios. La oración permite que Dios nos hable, y cada palabra que Dios habla en nuestra vida nos fortalece, nos activa, nos acrecenta nuestra alma. Y solo un creyente fortalecido y unido a Cristo es el que puede desechar todo ataque del diablo sobre su vida. Si no oramos, no nos fortalecemos. Si no oramos, estamos débiles. Y cuando el diablo viene, hermano, no estamos preparados para el ataque. Nos puede tirar a tierra, nos puede destruir. ¿Por qué? Es interesante. Quiero recordarle estas palabras del Señor Jesús cuando habló acerca de algunos demonios o algunos espíritus. Se recuerda de aquel muchacho que tenía espíritu de sordo mudo y que los discípulos no pudieron echarlos fuera. Los discípulos oraron, pero el joven no fue sanado, el joven no fue liberado hasta que llegó el Señor Jesús. Y Jesús primero les pegó una cuadrada, ¿va? Porque les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Y aquellos todos achicopalados, todos así como tristones. Y el Señor solo le ordenó que lo dejara el espíritu, y se fue el espíritu. Cuando se fueron aparte y pudieron platicar, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Si oramos, hicimos todo lo que tú nos habías dicho. ¿Se acuerda que dijo el Señor? Les dijo: es que este género no sale sino con ayuno y oración.
Quiere decir que hay poderes más fuertes de las tinieblas que requieren una preparación espiritual mayor para poder enfrentarlas. Y entre esa preparación se incluye el ayuno y se incluye la oración. No que vayamos hasta que ya no podamos, ¿verdad? Vamos a empezar a orar. No, la oración es siempre. Pero hay poderes diabólicos y hay poderes satánicos que no se van a ir de la casa hasta que usted y yo aprendamos a orar bien y a interceder delante de Dios. No se van a ir hasta que nosotros aprendamos a orar bien. Entonces note por favor, la oración es necesaria en la perseverancia. Vamos un texto más. Romanos 12:12 para el área de la oración. Ya dijimos que la oración es siempre. Jesús les enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos 12:12 dice, ahí estamos, hermano. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué más dice? Constantes. Oiga, la palabra constante es sinónimo de perseverar, porque dijimos que perseverar es continuo, es algo que no se corta. Y la palabra constante es exactamente lo mismo. Es algo que no se detiene, es algo que está activo siempre. Y entonces Pablo dice, hermanos, necesitamos ser constantes en la oración. Que bueno, yo alabo al Señor que usted venga los martes, hermano. Yo alabo a Dios que usted venga los martes. De veras me hace sentir alegre verlo aquí. Pero yo espero que el miércoles también ore. Y el jueves también. Y el viernes también. Y el sábado. Y el domingo en el culto, vaya, para que no tenga pena. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestra oración debe de ser continua. Vaya, ¿qué le digo? Mire, si no puede orar todos los días, bueno, haga usted un ciclo de oración. Los días que usted pueda. Métale con más ganas a algunos días por causa del tiempo, por causa de trabajo, qué sé yo. Métale algunos días con más intensidad, con más fuerza. Pero lo importante es que usted y yo no desmayemos de orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que perseveremos. El Señor nos manda que estemos orando. Mire, se lo planteo de esta manera. ¿Se acuerda que Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación? Quiere decir que la oración nos capacita a poder resistir la tentación. Ya no solo los ataques del diablo, porque los ataques del diablo a veces son batallas, pero los ataques del diablo también pueden ser tentaciones. A diario podemos ser tentados. A diario puede poner el diablo algún tipo de trampa para que usted y yo caigamos. A diario el enemigo puede poner alguna cáscara, hermano, espiritual. Alguna cáscara espiritual donde nos deslicemos y caigamos. Pero si hemos orado, si estamos orando, la capacidad de resistir se nos va a duplicar, se nos va a triplicar, se nos va a hacer mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Vaya, sigamos un poquito más. Número 3. Vamos al número 3. Vamos a Hechos capítulo, vamos a ver, Hechos capítulo 2, verso 42. Y voy a leer el verso 42 y el verso 46. Hechos 2, 42 al 46. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto ya lo vimos en la primera parte, fe y doctrina. Pero dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan, y otra vez aparece, y en las oraciones. Voy a entresacar de esos 4 aspectos que aparecen ahí. Ya vimos acerca de la doctrina y hablamos acerca de la oración. Déjeme entresacar, perseverar entre la comunión de los santos. Eso nos habla de la comunión de la iglesia. Eso nos habla de comunión de los santos. Eso nos habla de congregarnos. Aleluya. ¿Por qué nos habla de congregarnos? Porque es el cuerpo. Cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo. Y la Biblia nos llama a que estemos unidos en el cuerpo. Porque así es como el cuerpo crece. Así es como el cuerpo se edifica. Y así es como el cuerpo se alimenta. Fíjese que qué tremendo que usted y yo le echamos comida a la boca y al estómago. Diríamos en pocas palabras, ¿verdad? Usted y yo le echamos comida a la boca y al estómago. Pero resulta que el cuerpo permite que toda esa alimentación se vaya hasta el último miembro del cuerpo y el cuerpo sea alimentado. Hasta el dedo chiquito del pie. Aleluya. Hasta el dedo chiquito del pie se ve bendecido por lo que usted desayunó hoy en la mañana, ¿verdad? O lo que usted almorzó. ¿Por qué? Porque se alimentó bien, pero no solo fue para el estómago. Todo el cuerpo es alimentado por lo que usted comió. Espiritualmente es igual. En la congregación de los santos, el cuerpo se une y todos somos edificados por la naturaleza del cuerpo. Se edifican, se animan, se fortalecen, se aconsejan, se bendicen. Oiga todo lo que estoy diciendo de lo que hace el cuerpo. El cuerpo bendice, el cuerpo da, el cuerpo trae salud, porque está en el cuerpo. Entonces el Señor habló acerca de la perseverancia, y por eso la escritura dice que cada uno de nosotros debemos congregarnos en el Señor, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Pero ¿cuál es la razón del apóstol de animar a seguir congregándonos? Es porque hay bendición. Vaya al Salmo 133. Él lo explica, el salmista lo explica quizás mucho mejor que mis palabras. Salmo 133, a partir del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice, que es lo que trae la comunión de los santos. Mire lo que dice. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Mire, congregarse es bueno, aunque cientos de personas o miles de personas le digan, no, pero si Dios está en todo lugar. ¿Cuántos han oído eso? Dios está en todo lugar. Donde usted quiera puede buscar a Dios. Sí, pero la Biblia no lo manda a uno a cualquier lado. O lo manda a la Biblia a la cantina. O lo manda al supermercado para que busque a Dios. O lo manda al hospital para que busque a Dios. No lo manda ahí. Lo manda al templo de Dios. Ahí es donde lo manda. Ahí es donde el Señor lo envía. Al templo del Señor. Sigue diciendo, versículo 2. Aleluya. Dice, es como el buen óleo
sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, oiga, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? ¿Al súper? No, lo manda en la congregación de los santos, donde los santos se reúnen para buscar al Señor. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué le envía ahí? Porque para eso estableció la casa de Dios, como un lugar de bendición, como un lugar donde derramar su gloria. No, hermano, aunque habían casas y habían otros templos y habían otros lugares, donde caía la gloria de Dios era en el templo. Era en el templo. Cuando construyó David el tabernáculo de David, ahí cayó la gloria de Dios. Y estoy hablando de una tiendita, pero ese era el templo en ese momento. Cuando Moisés construyó el tabernáculo de Moisés, ahí cayó la gloria de Dios. Cuando Salomón construyó el templo, ahí cayó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios preparó para nosotros, donde reunirnos, donde hablarnos, donde tener comunión y donde el Señor derramar salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Valdrá la pena perseverar en la congregación de los santos? Sí. ¿Por qué? Porque ahí encontramos salvación y vida eterna. Porque eso es lo que dice la Escritura. El verso 46, vaya a Hechos 2, 42, fue el que leímos primero. Vamos a leer el verso 46. Note que el verso 42 decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Perseveraban. El verso 46 vuelve a decir la misma palabra y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Oiga, ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes en el templo. Entonces el tercer elemento o la tercera área en la que debemos perseverar es en la comunión de los santos, en compartir con los hermanos de la iglesia. Habrá muchas razones y la principal, el diablo, que te dice que no es necesario. No, pero si eso no es necesario, ahí en la casa orá y vas a ver que ahí va a estar el Señor. Sí, el Señor ha prometido que donde oremos ahí va a estar. Pero la congregación de los santos es un lugar especial que Dios eligió para eso, para derramar su gloria, para brindar enseñanza, para dar consolación, para fortalecernos mutuamente, para bendecirnos. Porque si ya vivimos afuera, hermano, en el mundo, y encuentra uno bendición allá afuera, la gente lo más que le puede decir es maldecirlo a uno, usted, a menos que se encuentre con un hermano, que se encuentre con otro cristiano y el otro cristiano lo bendiga, pues ese ya es ganancia. Pero allá afuera el mundo no bendice a nadie. El mundo maldice, el mundo sentencia, el mundo te quiere tragar a través del pecado. Entonces, la congregación de los santos es la asamblea donde los convertidos son añadidos día con día. ¿Para qué? Para que perseveren juntos y lleguen a la meta que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces la perseverancia de la comunión no es una opción, es una orden de Dios. Ay, sigamos un poquito más, todavía tengo buen tiempo. Vaya conmigo al Salmo 122, verso 1. Con razón
Con razón el salmista David veía en este salmo, Salmo 122:1, veía en este salmo y escribía en este salmo el deseo de todo buen cristiano, de todo buen creyente. Mire lo que dice Salmo 122:1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué se alegraba con ellos? ¿Por qué se alegraba David con los que decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Por qué se alegraba? Porque tenía el mismo sentir. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, debemos de traer el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Encontrarnos con Dios. ¿Cuál es el sentir? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo no? Ver a los santos, sí. Esa es parte del incentivo, estar juntos para que adoremos al Señor. Pero la mayor es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué se alegraba David cuando decía? Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando los niños están chicos, están pequeños y de plano logran adaptarse, logran incorporarse, ellos son los que le dicen: mamá, y no vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Cuando están bien metidos, cuando están bien incorporados, que les gusta. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Sí, no, hoy no vamos a ir. ¿Y por qué no? Le dicen a uno. Sí, es que les gusta. Algo así era David. Le alegraba saber que la casa del Señor era un lugar de reunión para alabar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Número 4, vamos al último. La última área donde usted y yo debemos perseverar. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 58? Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, dice así: así que, hermanos míos, ¿cuántos son hermanos? Ah, vaya, qué bueno. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, perseverantes. Es la misma palabra. Constantes, alguien que no se retira, alguien que no corta. Es constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Cuarta área donde debemos perseverar siempre: servir al Señor. Esa es una perseverancia. Es un llamado de Dios a que le sirvamos. Por eso la Biblia nos dice a todos en la Biblia: siervos. Siervos somos del Señor. No, indistintamente si ha sido llamado al ministerio, al liderazgo o algo, indistintamente de eso, a todos la Biblia nos llama siervos. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios, pues. Y no Él nos compró. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento los esclavos se compraban? ¿Se acuerda? Bueno, hasta hace unos años, hasta hace unos 200, 300 años, menos tal vez, todavía habían esclavos en el mundo y se compraban. En el Antiguo Testamento había esclavitud, no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios era diferente. La esclavitud era diferente. No era una esclavitud como la movían otras naciones. Israel, ¿cómo no? Podía comprar un esclavo, pero había un tiempo en que lo tenía que dejar libre por la ley de Dios. No permitía. Y ese esclavo, fíjese, ese esclavo recibía su salario. Tenía un salario. Y cuando llegaba cierto tiempo, el amo podía liberarlo. Pero la misma ley daba la opción. Habían esclavos que no se querían ir. Mire qué raro en Israel, hermano, que habían esclavos que no se querían ir de la casa. ¿Por qué? Porque vivían mejor ahí.
Y entonces dice la Biblia que el esclavo, que no se quería ir de la casa porque amaba al amo y amaba a la familia del amo, tomaba una lesna, era como un clavo de la puerta, y entonces él se horadaba la oreja, se hacía un hoyo en la oreja y hacía un pacto con su amo y le decía: yo me voy a quedar como esclavo aquí en la casa, pero me voy a quedar esclavo por amor al amo. Y se quedaba ahí. Mire qué maravilla. Eso no pasaba con los otros pueblos, porque era una esclavitud a fuerza. Por eso nosotros somos llamados esclavos, siervos pues. Pero ninguno de los esclavos o siervos de hoy de Cristo no están por fuerza, deben de estar por amor. Porque si no está por amor, entonces está mal la cosa. ¿Ya le hicieron un hoyo aquí a usted? ¿No se lo ha hecho? Hágaselo. No vaya a venir con una oreja, no vaya a venir con una oreja así. No, esa era una señal de pacto. Por eso, oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso nuestro Señor, que se convirtió en esclavo para venir a morir, le perforaron sus manos y sus pies como señal de un pacto de amor. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que lo oraron a él, porque él vino a morir, pero no vino a morir a la fuerza, vino a morir por amor. Por eso dice aquel versículo, pero tan famoso y conocido: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por amor dio su vida Jesús. Bueno, entonces sigamos. El servicio entonces no es una opción, hermano. Es una orden de Dios, independientemente de que sirva en la iglesia o que no sirva en la iglesia. Pero usted tiene que servir en algo. Tiene que servir en algo, porque somos siervos comprados por la sangre de Jesucristo. Tiene que servir en algo. Póngase a orar, a interceder, póngase a evangelizar en las calles, donde usted vaya. Póngase a hacer algo, porque usted fue llamado para ser siervo de Dios. Entonces la perseverancia del servicio es lo que dice Pablo: estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Aparte de que tiene premios, ¿va? Tiene galardones. Bueno. Mateo 20, verso 1 y 2, con esto voy a terminar. Con esto termino, tengo buen tiempo para cerrar. Y dice Mateo 20, verso 1 y 2, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué quiere decir eso? Pues es espiritual, ¿verdad? Pero está claro que el Señor tiene mucho lugar para trabajar. Tiene mucho lugar. Y Él contrata, por ejemplo, a los que llamó de los apóstoles, los llamó a trabajar. Él mismo les dijo: los voy a convertir en pescadores de hombres. Seguidme, síganme. Ese era el contrato. No les hablaba de salario, no les hablaba de cuánto les iba a pagar, no les hablaba de eso. Pero eran contratados para el camino de la vida eterna. Amén, amados. Muchas veces creemos que la perseverancia es si a veces queremos, si a veces no queremos. Pero la perseverancia es una virtud que no debe de faltar en nosotros. Tan así,
que el Señor usó esas palabras de el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muchas veces creemos que perseverar le hacemos un favor a alguien. Muchas veces pensamos que al perseverar, pues a alguien estamos, pues para que el pastor se alegre que llego. Aleluya. No, mire, perdone usted, pero no es para eso. No es para quedar bien con alguien, no es para que los hermanos me vean, porque eso lo hacían los fariseos. ¿Se acuerda que los fariseos hacían eso? Tomaban las primeras sillas, hacían largas oraciones, daban ofrenda a los pobres y qué sé yo, pero ¿para qué? Para que los vieran. Pero cuando Dios habla de perseverar, no está hablando de quedar bien con alguien, no. Está hablando de que de eso depende el cuidar bien el regalo de la salvación que Él ha puesto en nuestras manos. Todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón, tenemos un regalo, hermano, incalculable. ¿Quién pudiese haber alcanzado por sí mismo la salvación? ¿Quién? Nadie, jamás. Así hubiera hecho y deshecho y trabajado día y noche, hermano, toda su vida, jamás hubiéramos alcanzado la salvación. Pero Cristo la alcanzó a través de su sacrificio, y lo único que hizo fue entregárnoslas a nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Perseverar. Perseverar en la fe, en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar en el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Diríamos simple y sencillamente perseverar, aunque ya le dije al principio que perseverar es una de las virtudes más difíciles para el cristiano, pero no imposible, porque ya lo lograron otros que fueron bendecidos y fortalecidos por Dios para poder alcanzarlo. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar esta noche. Vamos a cerrar pidiéndole al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser perseverantes en este camino. Perseverar en la fe, en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar en la comunión con los santos y perseverar en el servicio. No es una opción. Es lo que Dios nos ha pedido que hagamos todos los días de nuestra vida. Vamos a prepararnos esta noche para pedirle al Señor que Dios nos pueda dar esa capacidad y esa fortaleza de Dios para no desmayar ni un solo día, porque un día sería suficiente para desviarnos y para nunca volver más al Señor. Un solo día fue suficiente para Sansón, para ya no volver al camino hasta el último día de su muerte. Ese fue su último día, cuando le regresaron sus fuerzas. Oró a Dios, le regresaron sus fuerzas, pero fue el último día de su vida. Es mejor permanecer firmes en el Señor, y si fallamos, mire, si fallamos, corra a los pies de Cristo. Dios te puede perdonar y me puede perdonar a mí todo pecado y levantarnos de nuevo para seguir adelante. Cierra tus ojos un momento. Yo voy a hacer un llamado a aquellos que le quieran venir a decir aquí conmigo al Señor: Señor, ayúdame a perseverar todos los días de mi vida. Véngase adelante, por favor. Venga a decirle
al Señor: Señor, dame las fuerzas, dame la capacidad, dame la unción, dame el poder de tu Espíritu para no desmayar. Aleluya. Véngase aquí adelante a decírselo con sus propias palabras. Vamos a decírselo con nuestras propias palabras. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Señor, auxílianos esta noche. Auxílianos, Padre, por favor. Porque es visible y notorio que para el hombre le es difícil perseverar en todas las áreas de su vida. Pero si tú nos ayudas, Dios, si tú nos auxilias, Dios mío, no habrá nada que nos detenga. Aleluya. Ahora nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor. Ahora nos acercamos ante el trono de tu gracia, mi Dios, para encontrar el oportuno socorro a nuestras vidas, Señor. Danos la fuerza, danos la fuerza. Sé perseverante en todas las áreas de tu vida, mayormente en el área espiritual. Sé perseverante. Dile: Señor, desarrolla esa virtud en mí. Desarrolla la virtud de la perseverancia. Desarrolla la virtud de perseverar todos los días de mi vida. Ser constantes, ser firmes, no desmayar nunca. Y si el pecado nos alcanza, corre al abogado que tenemos en Cristo. Corre al que puede perdonar nuestra vida. Corre al que puede levantarnos del pecado. Corramos a Él. Corramos a Él. Aleluya. Solo tú, Señor. Si usted sabe que ha fallado hoy mismo, vaya a los pies del Señor. Vamos a los pies del Señor. Aleluya. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos a quién más ir, sino solo tú. Hoy nos unimos. Hoy nos unimos, Señor, como un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, para orar, interceder por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Hoy oramos por el que está débil. Oramos por el que está cansado. Oramos por el que está caído. Oramos para que tú lo levantes, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el que da la fuerza. Tú eres el que da el poder. Ayúdanos a perseverar hasta el fin.
Que seamos del grupo que persevera hasta el fin. En el nombre de Jesús. Ayuda nuestra debilidad, Señor. Ayuda nuestra necesidad. Ayuda, Señor, nuestra falta de fuerza. Ayuda nuestra debilidad, Señor, amado. En el nombre de Jesús. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Auxílianos, Señor, auxílianos. Auxílianos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, Señor, nos unimos para unir, para pedir misericordia por los que están enfermos. Oramos por los que están débiles en su salud. Y tú te encargarás de sanar, de fortalecer. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez. Oramos por la vida de Gerardo Barbosa. Oramos por Esmeralda López. Señor, oramos por Teresa. Oramos por Rolando Chos. Tú tienes el poder, Señor. Trae sanidad. Trae sanidad, Señor. Limpia, limpia de toda enfermedad. Trae sanidad al que esté enfermo. A la vida de Natalia. A la vida de García Godoy. Dios mío, haz un milagro en sus vidas. Haz un milagro en sus vidas, Señor. Porque poderoso eres tú, Señor, para traer sanidad al que está enfermo. Así es, así es. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, por su salvación y restauración. Oramos por la vida de Isabela Santana, de Noah Sánchez. Oramos por los hijos de mi hermana Águila Godoy. Padre amado, haz un milagro y alcánzalos con poder. Alcánzalos con poder, Señor. Oramos por la vida de Iván Miranda y familia. Oramos por la vida de Belkis Rodríguez. Señor, restaura el hogar. Restaura la familia. Protege cada familia, Señor. Dios mío, solo tú puedes hacer un milagro en sus vidas. Dios mío, levántate como poderoso gigante. Levántate como juez y abogado de la vida de Argelia Bravo y de Jocelyn Díaz. Señor, mueve todas las piezas necesarias. Toma los casos legales en tus manos y obra, Señor, obra con poder. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Lizzy Inés. Señor, tú conoces su necesidad. Tú conoces la necesidad de su vida. Dios amado, trabaja a nuestro favor, Señor, por favor. Te lo suplicamos. Te suplicamos que muevas tu mano de misericordia sobre toda necesidad. Ahora, mi hermano, ahora digámosle al Señor:
Señor, aquí te pongo mi necesidad en el altar. Presentamos nuestras peticiones. Presentamos la petición de cada familia. Presentamos la petición de cada hogar. En el nombre de Jesús. Porque digno eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así con su mano en alto, hermano. Si puedes levantar tu mano al cielo, como queriendo tocar el manto del Señor, como queriendo tocar su misericordia, como queriendo tocar su favor. Señor, a ti acudimos porque somos necesitados, Señor. A ti venimos porque no tenemos a quién más ir. Sabemos y reconocemos que solo en ti podemos encontrar ayuda, Señor. Por eso levantamos nuestras manos para decirte, Señor, mira por favor mi necesidad. Mira por favor la necesidad de cada hogar y de cada familia, Señor. Te suplicamos que tú intervengas poderosamente. Te suplicamos que tú intervengas con mano poderosa en la necesidad de cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, como está escrito, que aquí envíes, Dios amado, salvación y vida eterna en medio de los santos. Porque solo en ti podemos encontrar el oportuno socorro para nuestra necesidad, Señor. Padre, lo creemos, Dios, que tú oyes las oraciones de los santos. Creemos que tú oyes el clamor y la necesidad de tu pueblo, Señor. Y por eso, Señor, a ti y solo a ti ponemos toda necesidad en tus manos, creyendo que tú puedes obrar conforme las riquezas de tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú vas a obrar. Gracias, Señor, porque no cierras el oído de tus hijos, Señor. Gracias porque tú moverás lo que tengas que mover para auxiliarnos, Señor, como está escrito en tu palabra, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro auxilio, Señor, en medio de toda necesidad. Damos gracias esta noche, Señor, porque también creemos que tú vas a obrar para bendición de cada uno de tu pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti damos la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Amén.